Steve Lawson mentioned yesterday that Steve Lawson mencionó ayer que su primera Shepherds Conference fueron 40 años I atrás, remember that well. 40 1983. Yo years ago today recuerdo eso actually bien. was Wednesday of that week, March 9th. Fue un miércoles, marzo de nuevo, y ese fue el comienzo de Shepherds Conference. Yo lo recuerdo porque ese fue mi tercer día en el trabajo en Gracia a Vosotros. Mi aniversario 40 fue hace 2 días. Sí, no aplaudan por mí, aplaudan por la gente que ha estado conmigo por 40 años. Lo entiendo. Es un privilegio estar aquí en Shepherds Conference. Esta conferencia ha crecido de esos días y en 1983 nunca imaginé que yo estaría aquí hablando y nunca fue mi deseo de hacer eso, pero aquí estoy y se me ha asignado el título Pastoreando el Remanente, y me dieron un texto bien oscuro, así que me quedé con el título, pero escogí mi propio texto. Y el texto que he elegido es 1 Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 31. Y de hecho, Vori me dio un infarto el domingo por la mañana, porque cuando se levantó a predicar, nos dijo que fuéramos a 1 Corintios 1. Y luego pasó los 5 minutos más largos de mi vida haciendo algunos comentarios introductorios, sin decir qué versículo iba a tratar. Yo ya había estudiado el texto y tenía mi esquema en la cabeza, mi bosquejo, una lista de puntos que quería tratar, así que el domingo por la mañana me senté aquí retorciéndome, lo que me pareció una eternidad, preguntándome si iba a tener que ir a casa y preparar un sermón completamente distinto. Finalmente, Vori nos pidió que leyéramos 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 25, y tuve mucho alivio y exhalé tan grande que Darlene me miró y me dio un codazo. Pero resulta que Vori solo estaba estableciendo el contexto para mí, porque el pasaje que quiero analizar empieza en el versículo 25, donde él empezó, y vamos a ir hasta el versículo 31, y agradezco a Vori por poner la mesa para los que estuvieron aquí el domingo. Pero ayer, Steve Lawson vino y se metió hasta los tobillos en mi texto, así que voy a repetir y volver a hacer hincapié en algunas cosas que él dijo, pero está bien porque son verdades que no se pueden recalcar demasiado. Quiero empezar leyendo el texto para que vean la relevancia de este pasaje para el tema del remanente. Y antes de entrar en detalles específicos de 1 Corintios 1, quiero que consideremos un contexto más amplio. Quiero esbozar lo más rápidamente posible el rastro del tema del remanente a través de las Escrituras, para que entiendas cuán prominente es esta idea en la Biblia, así como cuán vital es para una filosofía adecuada del ministerio. Y por cierto, alguien me enseñó un tweet un tipo en Twitter estaba enfadado con el tema de la conferencia de Shepherds este año, porque él preguntó cuándo las Escrituras se refieren a la iglesia como el remanente, y él escribió respuesta: nunca. Así que permítame decir que aprecio su atención a las palabras y el contexto, pero creo que el punto que está tratando de hacer es innecesariamente pedante, porque usted puede hacer el caso para que la palabra remanente nunca se aplica explícitamente a la iglesia en el Nuevo Testamento, pero creo que es innegable que el principio que las Escrituras pretenden enseñar es que la palabra remanente se aplica a los israelitas fieles, especialmente cuando la Biblia pone tanto énfasis en la fidelidad de Dios de redimir a su pueblo. Este principio es absolutamente cierto para la iglesia gentil también. Somos un remanente escogido de la humanidad en general. Los pocos que hallan la puerta estrecha y el camino angosto. Y creo que verás que el principio del remanente está claramente implícito en mi pasaje que vamos a ver esta mañana. Así que permítame leer este pasaje, 1 Corintios 1, versículos 25 al 31. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios acorden según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que
lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecha por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, aquí está el sentido de este texto en una sola frase. En el plan y propósito de Dios y la fe firme de una pequeña minoría desfavorecida es más vital y más eficaz que la fuerza colectiva de una mayoría poderosa. El reino de Cristo nunca ha avanzado gracias al prestigio y la habilidad y la sofisticación de un ejército imponente. Dios suele llevar a cabo su obra en la tierra a través de la devoción inquebrantable de un remanente fiel, pero por lo demás, también impresionante. Steve citó esto ayer de Martin Lloyd Jones. Dios siempre ha realizado su mayor obra a través de un remanente. Y Lloyd Jones dice, deshazte de la noción de números. Y tiene razón. Nosotros, como cristianos, especialmente tú y yo, como líderes de iglesia, no somos llamados y enviados por Cristo para tratar de ser geniales e inteligentes y coercitivos con el fin de impresionar al mundo. Somos llamados a ser fieles y a proclamar el Evangelio sin alterar el mensaje o abreviarlo. Este es un principio que los evangélicos del siglo XXI parecen ignorar alegremente. La obra de Dios y el triunfo de su verdad no requieren en última instancia la fuerza carnal, ni el poder carnal, ni el ingenio humano, ni el consenso popular, ni vastos ejércitos, ni el estilo, ni el prestigio, ni la aprobación del resto del mundo. No tenemos que intentar arreglar el Evangelio o hacer que parezca menos piedra de tropiezo o que suene menos insensato. No es nuestra prerrogativa tratar de hacer el Evangelio de Jesucristo más agradable a la élite académica, o más aceptable a los guardianes de la corrección política, o más agradable a los sumos sacerdotes del dogma científico, o más impresionante a los guardianes de la moda posmoderna, o más satisfactorio para las personas que marcan la agenda de los sindicatos de profesores, o más agradable para la opinión popular en general. No es nuestro trabajo tratar de ajustar el Evangelio para hacer que todas esas personas estén felices. La verdad de Dios no necesita el apoyo de la opinión mayoritaria. Dios normalmente logra sus propósitos a través de un remanente que parece bastante pequeño y débil. Pero eso es a propósito. Eso es lo que nuestro pasaje dice. Esto es el diseño de Dios. Esto es esencial para la estrategia de Dios y su plan de redención. Él ha elegido usar un remanente miserable, no un ejército de aristócratas e intelectuales. Por cierto, este no es solo el centro central de nuestro pasaje. Ese principio se destaca en todas partes en el relato de la historia redentora. Y es un mensaje que la iglesia de hoy necesita desesperadamente comprender. Esta es una verdad que contradice de plano prácticamente todas las estrategias y filosofías ministeriales que han dominado el evangelicalismo de los grandes movimientos durante las últimas 4 o 5 décadas y no más. Dios no necesita el ingenio humano para rediseñar una nueva estrategia de crecimiento de iglesia para cada nueva década. Y honestamente, no sé por qué esto es tan difícil para los evangélicos posmodernos de comprender. En el breve transcurso de mis 52 años como creyente, he visto cómo todas las modas que se han diseñado para tratar de estimular la iglesia, el crecimiento de la iglesia, tambalean, fracasan y en última instancia hacen mucho más daño que bien. Todos ellos. En un rincón oscuro de mi oficina, tengo una estantería llena de libros sobre iglesia crecimiento que abarcan esos 52 años y los guardo en orden cronológico. Empiezan con Elmer Towns cuando defendía el ministerio fundamentalista en autobús, antes de pasar a la sensibilidad de buscadores, recorrer la carrera de Ed Setzer desde la época en que estaba reclutando agresivamente para la iglesia, para el movimiento de la iglesia emergente,
y continúan durante la última década, mientras Stetzer y sus compañeros gurús del crecimiento han estado promoviendo el movimiento woke y a las mujeres predicadores. Y yo pregunto, ¿cuál ha sido hasta ahora el fruto a largo plazo de todas esas estrategias inteligentes? Todos los movimientos que se suponía que eran la clave de un crecimiento eclesiástico sin precedentes se han quemado y fundido y han dejado destrucción y desastre espiritual a su paso. Y ninguno de ellos ha dejado un testimonio duradero que los cristianos de hoy puedan señalar y decir, eso fue triunfante. El fundamentalismo militante se fragmentó. Uno de mis primeros mensajes en la conferencia de Shepherds trataba de la naturaleza autodestructiva del fundamentalismo superficial. Las iglesias que en los años 70 se jactaban de tener las escuelas dominicales más grandes y los ministerios de autobuses de mayor alcance son recordadas hoy principalmente por los horribles escándalos morales perpetrados por sus líderes. Este movimiento de sensibilidad del buscador no fue mejor a lo largo del plazo y no es de extrañar. Los que compraron o entraron en ese movimiento de filosofía sensible al buscador simplemente no podía predicar el evangelio con ningún tipo de claridad o audacia porque el evangelio es piedra de tropiezo para los judíos y una locura para los gentiles. Y eso hace incómodos a estos buscadores de este ministerio, es insensible para ellos. Por tanto, así que lo atenuaron el evangelio y omitieron las partes difíciles. Por lo tanto, esta estrategia sensible a los buscadores no solo fracasó rotundamente a la hora de convertir a Harry, el que no va a la iglesia, sino que tuvo el efecto contrario. Es decir, hizo que la iglesia se mundanizara. Hoy en día, los más grandes e influyentes las iglesias sensibles de los buscadores están dirigidas por mujeres que tienen una baja visión de las escrituras, cuando no un desprecio absoluto por la autoridad de las escrituras. El movimiento de la iglesia emergente se desmoronó en menos de una década y me alegro que así fuera, pero antes de que ese movimiento se desintegrara, su legado más notable fue el gran número de jóvenes de la generación de millennials y la generación Z que se sintieron atraídos por ese movimiento y posteriormente se desconvirtieron del cristianismo por completo. Tristemente, innumerables niños y jóvenes adultos dicen que han deconstruido su fe y puedes ver sus testimonios en YouTube. La mayoría de ellos te dirán que consideran su apostasía como un profundo despertar. Y eso todavía sigue pasando en una escala grande. Por cierto, la iglesia woke de hoy en día básicamente es una versión reducida de la religión emergente de hace 15 años. Toda la misma retórica que escuchas hoy de los evangélicos woke era propaganda posmoderna estándar en el movimiento de la iglesia emergente hace 20 años, y este movimiento woke empobrecerá espiritualmente a todas las iglesias que adopten esta tendencia. Así que todos esos modernos y posmodernos estrategias de crecimiento de la iglesia fracasaron, y su fracaso era predecible porque todas ellas eran intentos de eludir la estrategia divina que Pablo bosqueja aquí en 1 Corintios 1. Todas ellas intentaron borrar o derrocar uno de los puntos centrales de la trama de la historia de la redención, la verdad de que Dios normalmente lleva a cabo su obra a través de un remanente no apreciado, inesperado y poco impresionante, cuya única cualificación innegociable es su firme fidelidad. Seguramente te das cuenta de que a lo largo de la historia redentora, los grandes avivamientos y las grandes congregaciones de creyentes son bastante raros. Incluso en la era apostólica no se añaden regularmente 3,000 almas a la iglesia. Eso ocurrió una vez en Pentecostés. Después de eso hubo un avivamiento en Hechos 5, donde Hechos 5:14 dice que los que creían en el Señor se añadían muchos números, hombres y mujeres, pero las iglesias del Nuevo Testamento que conocemos, las que se describen en el libro de Hechos, las que se mencionan en las epístolas y a las que Cristo se dirige en el libro de Apocalipsis, esas no eran mega iglesias, eran congregaciones bastante pequeñas, a menudo asediadas, que no recibían ninguna admiración ni honor de los filósofos griegos o de la élite política romana, ni de la iglesia
cualquiera que fueran los conocedores de la cultura de esas ciudades. La amistad con el mundo no era lo que ellos debían buscar y lo sabían. Sabían que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios y por tanto el que quiera hacerse amigo del mundo se hace a sí mismo enemigo de Dios. Ese es un principio sencillo y claro que se enseña desde el principio de las Escrituras hasta el final, para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. El Todopoderoso no necesita ganar primero en las elecciones generales. De hecho, la única elección que cuenta en la eternidad es la elección de Dios. Y nuestro texto dice que Él ha elegido no los sabios, no los poderosos, no los nobles, sino que Dios ha escuchado los necios y los débiles y las cosas básicas, las cosas que se desprecian. Eso es lo que Dios ha escogido. Tomaría horas para repasar todos los lugares en la Escritura donde la Biblia destaca este principio para nosotros. Vemos una y otra vez en las Escrituras que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Piensa en los primeros capítulos del Génesis, con el fin de preservar la raza humana para que tú y yo pudiéramos ser redimidos. Dios salvó solo 8 almas en el diluvio. Esa fue probablemente la mayor catástrofe del cambio climático en la historia del mundo, ¿verdad? En 1 Pedro 3:20 nos recuerda que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas a través del agua. Y los ecologistas de hoy se pondrían furiosos por eso. Y estoy seguro de que insistirían en que quien ideó este plan no sabía lo que hacía. Pero la locura de Dios es más sabia que los hombres, y este era el plan de Dios, no para eliminar la raza humana, sino para salvarla de una aniquilación segura. La familia de Noé era un remanente muy pequeño, pero a través de ellos se repobló el mundo entero. ¿Y recuerdas cómo Gedeón reunió un ejército? Un campesino empobrecido difícilmente era una persona poderosa. Él mismo dice, mi tribu es la más pequeña de Manasés y soy el menor en la casa de mi padre, así que ¿por qué yo? ¿Por qué me estás escogiendo a mí? Así que es deliberadamente irónico, incluso gracioso, que cuando el ángel de Jehová se dirige a él al principio lo llame, oh poderoso hombre de valor, porque parecía cualquier cosa menos eso. Y el Señor, usted sabe, le ordena que vaya y derribe a los madianitas y le dice que le dará poder para hacerlo. Y cuando se corre la voz en Israel, 32,000 voluntarios se presentaron para luchar con Gedeón contra los madianitas. Y según Jueces 7, versículo 2, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi propia mano me ha salvado. Así que Gedeón dice a todos los que están temerosos y temblorosos que vuelvan a casa. Y 22,000 personas volvieron. La Escritura dice, pero 10,000 se quedaron. Eso suena como un buen grupo de personas, pero incluso entonces, Yahweh dijo a Gedeón, el pueblo sigue siendo muy numeroso. Y puso a Yahweh a prueba para los que llevaran el agua a la boca. Y cuando terminó, el Señor había seleccionado solo 300 hombres para derrotar el vasto ejército madianita. 300, solo un remanente. ¿Y recuerdan cómo lo hicieron? El Señor causó confusión en el campamento de los madianitas y volvieron sus espadas contra unos a otros. Sucedió como lo planeó el Señor, por medios que hicieron imposible que alguien pensara que esto se había logrado por el puro poderío de los israelitas, para que nadie se jacte delante de Dios. Y ese principio aparece una y otra vez en la historia del Antiguo Testamento. Recuerda que la carrera de David fue manchada por 2 pecados. Uno, por supuesto, fue el incidente con Betsabé, en que básicamente ordenó la muerte de Urías. Y eso fue mucho de cuando él murió. Hubo mucho incidente significativo que incluyó el desagrado del Señor, y fue cuando David hizo un censo diseñado para medir el poderío de Israel. David trajo desagrado al Señor,
Y cuando hizo un censo diseñado para medir el poderío militar de Israel, la escritura es clara de que el Señor estaba disgustado porque este es David, el mismo David que confió en la fuerza del Señor cuando se enfrentó a Goliat con una honda. David sabía que el triunfo para los creyentes fieles viene no por fuerza ni por el poder, sino por el Espíritu de Jehová. David sabía eso. Y de hecho, eso es todo el punto del principio del remanente en una frase. El Salmo 33 dice que el reino se salva por un ejército poderoso, no se libra por gran fuerza. Salmo 27, unos se jactan en carros y otros en caballos, pero nosotros nos gloriaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios. Salmo 33, 17 dice, un caballo es una falsa esperanza de salvación. Y usted podría reducir esa frase de esta manera. Podrías poner cualquier herramienta, estrategia terrenal en una frase donde está la palabra caballo y seguirá diciendo un estrategia de crecimiento de la iglesia es una falsa esperanza de salvación. Otro ejemplo, en los tiempos de Elías, Acab y Jezabel, emprendieron una campaña para eliminar por completo a los fieles adoradores de Jehová, de Israel. Esa campaña fue tan exitosa y la apostasía estaba tan extendida entre el pueblo que Elías estaba convencido de que él era literalmente el único verdadero creyente que quedaba. Él, de hecho, le dijo al Señor, los hijos de Israel han abandonado el pacto, han derribado los altares, han matado con espada a los profetas, y solo yo quedo, y buscan mi vida para matarme. Él dice eso 2 veces, el mismo lenguaje. A veces se criticaba injustamente o se critica injustamente a Elías por su desánimo, porque no era literalmente el último hombre en pie. El Señor le dijo, todavía me queda 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal. Pero mire eso y haga las cuentas. Los historiadores dicen que una estimación conservadora de la población de Israel bajo Acab y Jezabel serían 2,5 millones. 7,000 creyentes en una población de tamaño es de 0.28%. 0.028%. Esa es la fracción tan pequeña que el 1% es difícil de expresar, una minoría diminuta, casi demasiado pequeña para calificar como un remanente. Es muy pequeña para poderla calificar como un remanente. Con razón, Elías estaba desanimado y usted también lo estaría, pero Dios tenía una estrategia ganadora que garantizaba la preservación de su verdad en Israel a través de esta insignificante minoría, un pequeño remanente. En Isaías 30, versículos 1 y 2, el Señor condena a esos que confían en la sabiduría humana, en el poder, en el prestigio, porque ellos piensan que la influencia humana es esencial para el éxito. Los llama personas como ellas, hijos obstinados, que llevan a cabo un plan, pero no el mío, que hacen una alianza, pero no de mi espíritu, para añadir pecado al pecado, que se proponen bajar a Egipto sin pedirme dirección, para refugiarse en la protección del faraón y buscar protección en la sombra de Egipto. Jesús mismo no esperaba que el reino de Dios avanzara ganándose la aclamación popular del mundo. Piensa acerca de eso. Ni Jesús, ni ninguna profecía de las Escrituras sugiere jamás que habrá un momento en este lado del reino milenario en el que un número de fieles constituirá una mayoría. No va a pasar. Si no estás preparado para formar parte de una minoría impopular, deberías dejar el ministerio. En Mateo 7:14 Jesús dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y con frecuencia decías cosas para preparar a sus discípulos para la inevitabilidad del rechazo de este mundo. Lucas 18:8 dice, cuando venga el Hijo de Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dijo en Juan 15:18 y 19, si el mundo odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo los amaría como a sí mismo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí,
del mundo, por eso el mundo los odia. Porque ustedes son el remanente escogido. Serán odiados por el mundo. Y la gran mayoría los amará de buena gana. Elegir el ancho camino que lleva a la destrucción. Usted no quiere estar con eso. Primera de Juan 3:13, no os extrañéis, hermanos, que el mundo los odie. Cristo incluso entretejió un aspecto del tema del remanente en las parábolas del reino en Mateo 13. La fuente de la que brota finalmente el triunfo del reino es deliberadamente, insignificantemente como un grano de mostaza y muy posiblemente incluso invisible como la levadura. Una vez más, el principio del remanente aparece mucho más veces en las escrituras de lo que puedo abarcar aquí, pero tome la Biblia King James o la Biblia Reina Valera y una concordancia, encontrará 92 usos de la palabra remanente en 91 versículos de la escritura, desde Éxodo hasta Apocalipsis, y la mayoría, si no todos, bueno, no todos, pero la mayoría de ellos se refieren al hecho de que normalmente el pueblo de Dios constituye una pequeña minoría y sin embargo es a través de ellos que Dios cumple su plan. Romanos 11:5. Así también en este tiempo presente hay un remanente según la elección de gracia. Ahora muchos de ustedes pastores pastorean iglesias pequeñas, no se desanimen. El plan de Dios requiere que sean fieles, no que tengan influencia y prestigio. Miremos a nuestro pasaje. Vamos a nuestro pasaje. Pablo introduce tres contrastes en 1 Corintios 1 que dominan los primeros capítulos de la epístola. Sigue siendo estos contrastes. Son sabiduría frente a necedad, fuerza frente a debilidad y prestigio frente a insignificancia. Y da la vuelta a estos valores desde el punto de vista del mundo. La sabiduría terrenal es necedad en opinión de Dios. La fuerza humana es totalmente impotente comparada con el susurro más suave del poder divino. El prestigio mundano no tiene ningún derecho a jactarse en la presencia de Dios. De hecho, no sé cómo el apóstol podría ser más claro aquí. Dios odia la sabiduría de este mundo. No le conmueve en absoluto el peso combinado de todo el poder humano y él no tiene ninguna consideración por el prestigio humano. El Señor considera el mérito humano como nada y me intriga y me parece bastante impresionante, también muy significativo, que es el apóstol Pablo y no uno de los 11 hombres que había sido discipulado durante 3 años por Cristo, pero Pablo es el apóstol que escribe este pasaje. Según los cálculos del mundo, los 11 eran académicamente pobres, no se habían formado a los pies de ningún rabino que conocía la tradición judía de élite. El líder religioso medio de su época los había considerado como hombres totalmente no educados, incultos. Todos eran galileos de clase trabajadora, en su mayoría pescadores. Algunos procedían de ambientes aún menos respetables. Uno de ellos era un recaudador de impuestos, otro era un celote, un par de otros podrían haber sido comerciantes, pero ninguno de ellos tenía credenciales académicas. Y durante los años que pasaron con Jesús, ninguno de ellos demostró una habilidad especial para el liderazgo. El único entre ellos con mayor influencia era Pedro. Y antes de Pentecostés se destaca más por sus pecados que es por su habilidad o prestigio. John MacArthur siempre lo llama el apóstol con una boca rápida. Y el punto es que estos hombres no fueron elegidos por su rango o inteligencia, no eran ni hombres eminentes ni expertos en otra cosa que no fueran sus humildes vocaciones. Así que decir que no muchos sabios, según los criterios mundanos, no muchos eran poderosos, no muchos en una cuna noble, es quedarse corto, porque ninguno de los 12 originales tenía ninguna de esas cualidades. Pablo era diferente. Había alcanzado la más alta estatura como un académico. Él era un
académico. No importa, usted entiende lo que yo digo. Él era un hombre inteligente, con todas las credenciales que necesitaba. Hechos 22:3 dice que él fue educado a los pies de Gamaliel, según la estricta manera de la tradición judía. Era un hebreo de hebreos. Él era fariseo, hijo de fariseos. Hijo de fariseos, él dice en plural, así que muchas generaciones hacia atrás, ese era el trasfondo de su familia. Y en Hechos 26:10 él dice que antes de su conversión, cuando era el principal funcionario religioso que supervisaba la persecución de los cristianos, desempeñaba esta tarea con autoridad que le fue dada por los principales sacerdotes. Y cuando los acusadores de ser cristianos eran condenados a muerte, él dice, yo votaba en contra de ellos. Lo que da una medida del poder que él tenía, que él gozaba. Él tenía un voto, significa que como mínimo trabajaba a instancias del Sanedrín y actuaba bajo su autoridad, así que tenía estrechas relaciones personales con el Sanedrín. El consejo que tenía el poder sobre los asuntos judíos y había tenido como mentor a Gamaliel, a quien incluso los seculares, la historia seculares lo reconocen como uno de los rabinos más poderosos e influyentes que ha producido el judaísmo.